Bienvenidos a Iglesia en tu casa. Gloria al Señor. Amén. Recuerde, mañana continuamos con la lectura y estudio de la Biblia. Viernes, discipulado de matrimonio. Sábado continuamos con la lectura y estudio de la Biblia. Y domingo, ya sabe, 11 de la mañana y 6:30 de la tarde. Gloria al Señor. Así que, gracias por conectarse. Vamos a entrar a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Escucho ese amén en mi espíritu. Así que vamos a entrar a la palabra de Dios. Yo quiero predicar este mensaje que yo le titulé Cumpliendo con lo mínimo. Hablar de lo mínimo en cantidad o grados centígrados o Fahrenheit es lo más pequeño posible, es lo menos. Ejemplo, un carro en el tráfico pesado va en la mínima velocidad. Aquí en Cobán ya se hace tráfico en el centro en las horas pico, que no se diga allá en la capital. Usted, aunque tenga un Ferrari y va ahí por la calle Martí, va por una de las avenidas principales, la Roosevelt, la San Juan, etcétera, aunque tenga un carrazo y con un gran motor, por el tráfico que va muy lento, va en la mínima velocidad, en lo menor posible, solamente a vuelta de rueda. Pero si usted lleva ese auto Ferrari o un buen carro o cualquiera que sea y lo lleva a la autopista, entonces se le puede sacar la máxima velocidad porque hay lugar para sacarle el máximo. Pero en el tráfico va en lo mínimo. En mi época de estudios, allá por los 90, cuando terminé los básicos, para ganar con 60 puntos era lo mínimo, lo mínimo. Uno ganaba raspado, le decíamos. ¿Por qué raspado? Porque así de panzazo. Porque un 100, un 90 o por lo menos un 80 solamente lo sacaban los que verdaderamente estudiaban. Lamentablemente ahora el sistema de educación no permite que nadie pierda. Verdaderamente antes sí había que estudiar y sacar un 90, un 100, uno sí se sentía satisfecho. Pero aquellos que sacaban un 60 era lo mínimo con que ganaban, raspaditos. Yo sé que hay algunos jóvenes que se están riendo a lo mejor porque sabe de qué les estoy hablando. O usted si ganaba con puros 60 con lo mínimo. Un trabajador puede estar dando lo mínimo en la empresa donde labora, lo mínimo. Y así también va a ser su salario, el sueldo mínimo. Y muchos de ellos están en esos trabajos más por necesidad y no porque esa sea su vocación. Lo mínimo es cumplir a duras penas lo que tenemos que hacer por obligación, porque es un compromiso o por ley. Lo mínimo se cumple porque ni modo tiene que ir a trabajar, porque ni modo es lo mínimo. Cumplir con lo mínimo, le quiero decir que es mediocridad. Y esto no llevará a ninguna persona a tener éxito, buen resultado, bendiciones ni crecimiento. Podemos conformarnos con lo mínimo en cualquier área de nuestra vida y pensar que estamos dando lo mejor, pero nada que ver. Muchas veces no nos hemos dado cuenta que estamos cumpliendo con lo mínimo, con lo menos posible.
Y nosotros pensamos que estamos sacando puros 100 y resulta que puros 60 en cualquier área de nuestra vida. Así que yo quiero predicar este sermón cumpliendo con lo mínimo, y nuestro texto está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 7 al 10. Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 7 al 10. Dice de la siguiente manera: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es el Señor Jesucristo quien está hablándonos a nosotros también. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Quiero hablar en primer lugar en esta noche, el mínimo. El mínimo. En nuestra escritura tenemos a un servidor que solamente está cumpliendo con sus deberes, con sus obligaciones diarias. Jesús le dice a sus discípulos que el servidor inútil o el siervo inútil es todo aquel que cumple solo con aquello que tiene asignado. No sé si lo ha visto o se le hace familiar, pero el Señor les está dando aquí un gran ejemplo. Muchos empleados tienen una mentalidad de dar el mínimo en su trabajo, el mínimo, pues así les pagan también. Y estas personas son las que nunca logran subir su salario porque tienen la mentalidad de dar el mínimo nada más. Muchos dicen, es que no seas culebra con el jefe. Esta mentalidad es aquella que no está dispuesta a dar lo mejor de sí, de lo que puede hacer, de su conocimiento, de su experiencia. Solamente se la lleva suave, va en mínimo. Recuerdo mi primer trabajo como cristiano hace 20 años. El sueldo mínimo en el año 2000 era de 1,400 quetzales. Ese era el sueldo mínimo. Y nunca se me olvida por qué. Porque en la quincena me dieron mi primer pago, que fueron 700 quetzales. Y no se me olvida porque el primer sueldo como cristiano di 70 quetzales de diezmo y 30 de ofrenda. Hace 20 años di un billete de 100. Ese es el mínimo. El mínimo es para los que están empezando, para los que están recién graduados. Ese es el mínimo. Y hay mucho trabajador que tiene una mentalidad de dar el mínimo en su trabajo y nunca van a prosperar. El mínimo para un cristiano, hablemos de nosotros, para todo aquel que es cristiano, cristiana, hijo, hija de Dios. El mínimo para nosotros es asistir a la iglesia a todos los servicios. El mínimo que puede hacer un cristiano en este momento de toque de queda, cuarentena, lo mínimo que puede hacer un cristiano es conectarse a las redes y estar en el servicio. Es lo mínimo que puede hacer. No crea que ya hice algo grandioso, algo maravilloso. Es lo mínimo.
Y cuando estábamos normalmente, diría el otro, antes de esto, lo mínimo que un cristiano puede hacer es asistir a todos los servicios. Porque los servicios no son todos los días. Los que sí vamos todos los días son los que tenemos ministerio, son los que estamos orando, vamos todos los días, pero ya es un estilo de vida, ya es algo que tiene años y es algo que nos ha bendecido. Pero son 3 o 4 veces a la semana, aproximadamente 1 hora y media duran nuestros servicios, y cuando se extiende por muy largo son 2 horas. Es lo mínimo que puede hacer un verdadero cristiano, asistir a la iglesia, o en este tiempo conectarse. Es lo mínimo. El mínimo para un cristiano es dar su diezmo. Es lo menos que puede hacer, pues es un mandato de Dios, no es el pastor quien lo está mandando. Y yo quiero decirle, mis hermanos, que yo sé que es comenzar en un trabajo ganando el sueldo mínimo, en varios trabajos que he estado. Pero poco a poco viene el aumento sin pedirlo muchas veces. Viene. ¿Por qué? Porque todo aquel que no tiene la mentalidad del mínimo va a prosperar, va a progresar, porque da lo mejor que tiene, su mejor experiencia, da su mejor esfuerzo, y eso lo ven. Porque no estamos agradando a los hombres. Si usted está agradando a los hombres en su trabajo, está frito o frita. Pero si usted está agradando al de arriba, Él es el que da las órdenes y nos da gracia y favor. Yo sé que es ganar lo mínimo, y uno puede decir no me alcanza. Pero si usted tiene la mentalidad de mínimo, no va a pasar de allí. Como padre y madre, lo mínimo que tenemos que hacer con nuestros hijos, ¿sabe qué es? Darles alimentación, darles vestido y darles educación. Es lo mínimo que tiene que hacer un padre y una madre. No crea que estamos haciendo grandes cosas, porque es algo que es una responsabilidad y una obligación de todo aquel que tiene hijo e hija, y principalmente si es menor de edad. Ya sabe que a los 18 años ya tienen que empezar a bendecir a sus padres, a su casa, por lo menos decir: aquí está el recibo de la luz pagado, el recibo del agua, el del teléfono, aquí está esto. ¿Por qué? Porque ya tienen la mayoría de edad. Pero de ahí para abajo, los padres lo mínimo que pueden hacer por sus hijos es darle estas 3 cosas que ya mencioné. Ahora, como hijos, todos aquellos jóvenes, señoritas, como hijos, lo mínimo que tiene que hacer usted es obedecer a sus padres. Es lo mínimo que usted puede hacer. No piense que qué barbaridad de hijo, de hija. Lo mínimo que puede hacer usted es ser un buen estudiante. Es lo menos que puede hacer. Ayudar con los oficios en su casa. Y no por eso usted sea un superhijo o una superhija porque hace todo esto. No, es lo mínimo, es lo menos que puede hacer. En la parábola de los talentos, que está en San Mateo y que lo vamos a leer unos cuantos versículos, cada uno de estos hombres se le dio cierta cantidad de dinero, y lo único que se les pide es que cuidaran lo que se les había confiado. Era lo único. Lo mínimo que tenían que hacer era cuidarlo. Y al trabajador que recibió 1000 monedas, el siervo que recibió 1000 monedas, se le llamó siervo inútil. Así como el Señor lo menciona en nuestro texto central: siervos inútiles somos. En la parábola de los talentos también ahí aparece y al siervo inútil. Este siervo inútil solo hizo lo que se le pidió que hiciera, lo menos que podía hacer. La pregunta es: ¿qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo con lo que se nos ha entregado? Lo mínimo.
Y quizás pensamos que estamos haciendo mucho para Dios y que somos excelentes padres y pensamos que somos excelentes esposos. Usted a lo mejor piensa que es una excelente madre, una excelente esposa, un excelente trabajador, pero resulta que a lo mejor estamos dando lo mínimo, estamos haciendo lo menos. ¿Qué se puede hacer? Quiero hablar en segundo lugar, la milla extra. La milla extra. Y antes de ir al segundo punto, solo quiero refrescar lo de los talentos. San Mateo, capítulo 25. Versículo 24 al 30. San Mateo 25, del 24 al 30, para recordar esta parábola. Pero llegando también el que había recibido un talento, o sea, 1000 monedas, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, en otras palabras, lo mínimo que hubieras hecho, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ni siquiera lo mínimo. Quítale pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y aquí viene lo que yo resalto: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y el Señor dijo: ustedes digan: siervos inútiles somos, porque solo lo que nos dijeron que teníamos que hacer, hicimos. Ahora sí quiero ir al segundo punto, la milla extra. Esta frase de la milla extra o la segunda milla, solamente una vez la mencionó el Señor Jesucristo en su ministerio, solo una vez. Pero con una gran enseñanza para usted y para mí. Una milla equivale más o menos a 1,5 kilómetros. A 1,5 kilómetros, una milla. El pueblo de Israel estaba bajo dominio militar romano y ellos estaban obligados a ayudar en cualquier tipo de servicio que les pidieran los romanos, cualquiera. Y una de esas cosas era proveer alimentos a las tropas o darles alojamiento o llevar cargas de un lugar a otro. Eso era algo obligatorio porque estaban bajo dominio militar de Roma. Era algo obligatorio. Pasaba un soldado por ahí, había alguien ahí, le decía: venga para acá, lléveme esto para allá. O le decían: dele de comer a estos soldados. O dele donde dormir a estos soldados. Y lo tenía que hacer. Era algo obligado. Y vamos a leer San Mateo capítulo 5, 38 al 42. Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42. Dice así: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera, aquí viene lo interesante, que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2.
Versículo 42, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Los romanos eran tenidos por enemigos, hablando del pueblo de Israel. Y el Señor está tratando en lo profundo del corazón de esta gente. Jesús menciona un tema muy familiar para ellos y les está retando a no llevar esa carga solo 1 milla, sino estar dispuestos a llevar esa carga 2 millas, el doble. ¿Sabe por qué? Porque la primera milla era obligatoria, no había quite. Ahí sí, cabe aquel dicho, a golpe dado no hay quite. Pero la segunda milla era voluntad, era algo que se tenía que hacer de corazón, sin rencor, sin bravura, sin pucheros, sin berrinches. Era de corazón. ¿Cuántas veces usted ha mandado a hacer algo a sus hijos? Allá van como el Chavo del 8 haciendo berrinches, porque a mí, porque yo. Ahora, Dios también a nosotros nos pedirá que vayamos la segunda milla, mi hermano y mi hermana. Nos pedirá, porque sinceramente solo hemos ido 1 milla en nuestra vida y no nos hemos dado cuenta. La segunda milla significa para usted y para mí que ya no tenemos que venir solos a la iglesia. Tiene familiares que no son salvos. La segunda milla es que usted les predique, que usted busque la manera de hacerlos llevar a la iglesia. Y si no es a su familia, algún amigo, algún compañero, alguna persona, y que la lleve a los pies de Cristo, pero no solo ahí, sino que la establezca, la afirme. Eso significa invertir tiempo, una llamada, un mensaje, un cafecito por ahí, un compañerismo. Eso es la segunda milla. Muchos hemos ido en la vida cristiana solo con 1 milla. Apenas vamos nosotros a la iglesia muchas veces arrastrando los pies, con aquello de que no tengo ganas, estoy cansado, me duele el callo, el juanete, la uña encarnada, que me pican los dientes, me duele el pelo. Esa es la primera milla. Pero Dios también nos reta a nosotros a ir la segunda milla, ir por alguien más. Y eso significa darle seguimiento, invertir, como lo hicieron en nosotros. La segunda milla, para usted y para mí, es buscar a Dios en oración cada mañana. Cada mañana. ¿Cuántos cristianos, hermano, no oran? No oran. ¿Sabe cuándo es cuando oran algunos cristianos? Antes de cada comida. Y a algunos se les olvida. Ya llevan 2, 3 bocados de comida cuando se acuerda que tienen que orar. Mi hermano, mi hermana, estamos siguiendo su milla con ese estilo de vida. La segunda milla es ir más allá. Es buscarle en oración, pero una oración profunda y verdadera. Por eso es que tiene que buscar un lugar privado, un lugar donde no le interrumpan. Por eso es que se aconseja ir a la iglesia, porque ahí hay privacidad. Y si no puede por la distancia, ya lo hemos dicho, porque no hay transporte, no hay cómo, pues busque un lugar, aunque sea en el baño, enciérrese, pero ore de verdad. Eso es ir la segunda milla. Muchos cristianos solo han ido por toda la vida cristiana 1 milla, y con bravuras, y con muchas quejas. La segunda milla para usted y para mí, mis hermanos, es leer y estudiar las Escrituras. Yo le puedo garantizar que hay cristianos de años que no han leído ni siquiera todo el Nuevo Testamento, y hay algunos que no han leído ni siquiera un solo evangelio. Le aseguro.
Y no es para condenar a nadie, no es la intención, es ponernos en la realidad. La segunda milla es tener la disciplina de leer la Biblia, estudiarla, meditar en ella, ponerla por obra, vivir la palabra de Dios. La palabra nos dice que hay que perdonar, la palabra nos dice que hay que ser generosos, la palabra nos dice que hay que orar, la palabra nos dice que hay que congregarse, la palabra dice que tenemos que tener fe, etcétera, etcétera. Y eso es la segunda milla. La segunda milla significa fidelidad y compromiso. La fidelidad escasea aún en los cristianos, hermano. Los cristianos son más fieles a cualquier otra cosa menos a Dios. Los cristianos están comprometidos con medio mundo menos con Dios. Y la segunda mía significa precisamente eso, fidelidad y compromiso. ¿Cuántos cristianos, hombres y mujeres, le huyen al compromiso? No quieren saber nada de compromiso en todas las áreas de su vida. Fidelidad y compromiso con Dios, pero también con nuestro prójimo. Y esto exige de nosotros un esfuerzo mayor. No es fácil ir la segunda milla. No es fácil levantarse por las mañanas y orar verdaderamente. No es fácil estar leyendo la Biblia. No es fácil ir la segunda milla. Si no, cualquiera lo estuviera haciendo. La segunda milla es evangelizar. ¿Está usted evangelizando personalmente o en grupo? Mi esposa ha aprovechado su oficio, su profesión, su trabajo para evangelizar a muchas mujeres. Y sin darse cuenta, ella lo hace de una manera espontánea y hay fruto de eso. La pregunta es, ¿usted en su trabajo está evangelizando? ¿Está evangelizando a sus compañeros, a su familia? ¿Les está predicando? Porque eso es ir la segunda milla. A veces llegamos de los servicios, cuando estábamos reuniéndonos, y llegábamos a la casa y nos preguntaban, ¿y de qué se trató el mensaje? Empiezan a ver hacia arriba, hacia el lado. Ah, ya no me acuerdo. ¿Sabe? Pero se acaba de hacer hace media hora. La segunda milla es, sí, se trató de esto. Dios me habló y Dios dice así, con aquel fuego en el corazón, con aquella convicción de que su familia, sus amigos sean salvos. Cuando hablo con mi mamá o mi esposa y le pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo? Ah, predicaron de esto. Le dice el tema, el capítulo, los puntos. Y uno se queda admirado. Ella no escribe los sermones, los escucha y los retiene. Y anda evangelizando ahí en su tienda, anda animando a la gente, porque es la segunda milla. ¿Cuántos cristianos, hombres y mujeres, solo están yendo la primera milla y a puras penas, a duras penas? La segunda milla es ayunar. Verdaderamente al pueblo de Dios le está costando ayunar. A duras penas se pueden hacer por algunos ayunos católicos, dirá el otro, de mediodía. Y está bien los que están enfermos y tienen que tomar medicamento, es entendible, pero usted que está sano, que está pollonazo, pollonaza, diría el otro, hacer un sacrificio, ayunar por su familia. El presidente retó a Guatemala a ayunar y yo le aseguro que muchos no lo hicieron. Ahí que ayunen otros, andan solamente con lo mínimo, con la primer milla. Veamos un ejemplo
de un esposo, de un padre, de un ciudadano que fue retado a llevar una carga tan pesada como era la cruz de Jesús. San Marcos capítulo 15, 21 al 22. Ya pasamos también por esa escritura y se acordará usted que está leyendo, estudiando el Nuevo Testamento con nosotros. San Marcos capítulo 15, versículo 21 y 22. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Aparece en escena este hombre no por casualidad. Posiblemente este hombre venía de un día muy duro de trabajo en el campo. Este hombre a lo mejor venía muy cansado, venía con mucha hambre, deseando llegar a su casa para irse a bañar, una buena ducha, un buen baño, a comer y luego a descansar. Así como usted cuando regresa de su trabajo, molido o molida, dice: ¿a qué hora llego a la casa? Y lo primero que hace es tirar la ropa, se pone la ropa de batalla, las chancletas ya todas desgastadas, la blusa rota, el pantalón roto, y se baña y dice: ya bañadito, qué fresco, come y luego descansa. Este hombre venía también de esta misma manera. Pero él no se esperaba lo que iba a suceder. Y tuvo que cargar la cruz tan pesada de Jesús. Él ya había cumplido con lo mínimo como trabajador, como ciudadano, como esposo, como padre, pues tenía responsabilidades como usted y como yo. Pero él no se esperaba que lo obligaran, y ahí no puede decir no quiero. Era una obligación, ya lo vimos. A cualquiera, y le estaban pidiendo llevar la cruz. Él fue retado a ir la segunda milla, a dar ese extra, a dar ese esfuerzo mayor. ¿Y cuántas veces a usted y a mí se nos va a retar a que vayamos la segunda milla, ir más allá de la comodidad, de lo que todos hacen? Dios siempre nos retará a dejar de ser cristianos nominales, del montón. A veces, hermanos, somos cristianos montoneros. Es una triste realidad. Para Simón de Cirene, ir la segunda milla le trajo bendición a él y a su familia. Seguramente él se convirtió al Señor al cargar la cruz y al ver al Señor de señores con la corona de espinas, desfigurado en su rostro, lleno de sangre, con una mirada que penetró su corazón y su alma. Seguramente él se convirtió. Seguramente cuando él llegó ahí a ese lugar de la calavera y le dejó, en la película de usted lo puede ver, La Pasión de Cristo, le dicen: ya te puedes ir, y él se queda anonadado, impresionado, sin palabras, y va caminando. Y yo le puedo asegurar que cuando él se retiró de ese lugar, ya no iba cansado, el hambre se le había ido, porque Cristo, mi hermano, mi hermana, es el verdadero descanso para el ser humano. El Señor es el pan que descendió del cielo, que sacia el alma y el corazón. Ese descanso que usted y yo un día encontramos, ese pan que un día nosotros obtuvimos y que llenó nuestro corazón.
Así que ir la segunda milla para este hombre, por muy cansado y difícil que fuera, esa cruz, ese momento marcó su vida para siempre. No solo a él, sino a su familia. El apóstol San Pablo está enviando saludos a hermanos distinguidos por su servicio al Señor y a la iglesia. Y saluda específicamente a Rufo y a su madre, quien era padre de Rufo, este hombre, y esposo de esta mujer, Simón de Cirene. Romanos capítulo 16, versículo 13. Romanos 16, versículo 13. Aquí no hay casualidades, propósitos, retos al corazón, y Dios se mueve a los que responden. Romanos 16, 13 dice: saluda a Rufo. Las palabras que siguen me impactan y sacuden mi corazón. No es adorno, no es para que se oiga bonito, no. Escogido en el Señor, y a su madre y mía. Está hablando de un círculo de creyentes escogidos, distinguidos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios permitió incluirlos en su palabra, en la Escritura? Porque fueron la segunda milla. Porque no se acomodaron a estar dando lo mínimo. Lo que hizo su padre, llevar la cruz, marcó su vida y la de su generación. Vale la pena ir la segunda milla, ir la milla extra, no solo por nosotros, sino por los nuestros. Hagamos a un lado las excusas, hermano, los pretextos. Somos buenos para poner excusas y pretextos y culpar a otros. Dejemos a un lado la mediocridad. Eso significa que no somos peores, que no estamos entre los peores, pero tampoco estamos entre los buenos. Estamos en un nivel medio, ni tan, ni muy. Eso es tibieza. Dejemos a un lado la mediocridad, el conformismo, esa mentalidad de dar lo mínimo. Ya fui a la iglesia, ya cumplí, ya estuvo. Hagamos a un lado todo esto. Hagamos a un lado la mediocridad en cualquier área de nuestra vida. Dejemos de dar el mínimo. Jesús, hermano, en la cruz, le pregunto, ¿dio lo mínimo? ¿En la cruz? ¿Dio lo mínimo? No dijo, ya no me pueden aquí, ya estuvo, bueno, ya. No se pasen. Miren cuánta sangre, miren cómo me han dejado, ya estuvo, bueno, ya suficiente, hasta mucho hice. No, hermano. En la cruz lo dio absolutamente todo por nosotros. Siendo aún pecadores, hermano, así murió por usted y por mí. Siendo rebeldes, siendo malos, murió y lo dio todo por usted y por mí. El máximo amor, la máxima misericordia, porque nosotros no correspondemos de la misma manera. Nos acostumbramos a dar lo mínimo, cumpliendo con lo mínimo, pensando que estamos haciendo maravillas. Mis hermanos, de parte de Dios, yo les reto a que dejemos de estar cumpliendo con lo mínimo. Vayamos la milla extra. Eso va a bendecir nuestra vida. No crea, mi hermano, que yo estoy aquí predicándole porque no había otro, no había quien mandar. No, hermano, Dios todo lo ve. Vaya a la segunda milla. Dios quiere bendecirle, usarle. Los anuncios que usted ve en las páginas de la iglesia es un joven soltero que está yendo a la segunda milla.
Eso quiere tiempo, quiere paciencia, quiere dedicación. No se hace así nada más, bueno, ahí que se vaya. A mí me da un gozo en el corazón esto, porque yo no lo puedo hacer ni tengo el tiempo, pero Dios envió a alguien, una familia que está haciendo bendición como todas, y eso Dios lo está viendo y trae recompensa. Es ir la segunda milla. Yo creo que ni nos ponemos a pensar que hasta se desvela, porque está haciendo algo no para mí ni para usted, para Dios, para el reino, y está dando frutos. Pero nos hemos conformado la mayoría con ir solo una primera, ya estuvo. Yo me imagino a uno de esos israelitas, uno de esos judíos, cuando lo obligaban, bueno, ya hasta aquí llegan a una, ya para allá, ya estuvo. Aquí tiraban el bulto, zafaban bulto como muchos. Ya estuvo, ya lo hice. Hermanos, como esposos, esposas, a veces solo estamos yendo una milla. Como padres también, la regamos y solo estamos yendo una milla. Y Dios nos está retando, como hijos, como cristianos, como trabajadores. Vayamos la segunda milla, la milla extra. Cierre sus ojos en esta noche. Espero que Dios haya hablado a su vida, que usted haya dejado que Dios traiga esa palabra que necesitamos escuchar. Dios sabe lo que necesitamos escuchar. Así que yo le animo a que haga esta oración conmigo. Cierre sus ojos. Usted que está ahí conectado a través de las redes, que nos está escuchando, viendo. Este es el momento donde usted tiene que cerrar sus ojos y ser sincero, sincera con Dios. Sus ojos cerrados, su rostro inclinado, haga conmigo esta oración. Diga así: Señor Jesucristo, en esta noche, perdóname, porque he pecado, he vivido lejos de ti, haciendo mi propia voluntad, he ido en contra de tus mandamientos, haciendo lo que yo quiero. Pero hoy has hablado a mi vida. Perdóname y límpiame. Confieso con mis labios y creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor. Murió por mí en la cruz y resucitó al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme nacer de nuevo. Quiero vivir para ti. Ayúdame a dar lo mejor en esta noche. Padre Celestial, como hijo, hija tuya, perdóname si yo pensaba que estaba dando lo mejor para ti. Perdóname si he vivido mi vida cristiana dando lo mínimo, si me he conformado con lo menos. Hoy tú me has hablado. Perdóname si he dado lo mínimo, si pudiendo hacer algo más he dado lo mínimo en cualquier área de mi vida. Hoy me arrepiento y hoy hago un compromiso delante de ti y de mi familia para ir la milla extra. Sé que puedo hacer cosas mejores y mayores para ti, para mi familia, para este mundo. Ayúdame, Señor. Quita de mí el conformismo, el yo no puedo, las excusas, los pretextos. Arranca de mi mente y de mi corazón la mediocridad y ayúdame a ir más allá, saliendo de la comodidad. Ayúdame, Señor, te lo ruego y te lo pido. Ya no voy a estar dando lo mínimo, daré lo mejor, un doble esfuerzo. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Yo siento en mi corazón un fuego de Dios. Dios está retándonos
a dejar las excusas, los pretextos y a dar lo mejor, ir la segunda milla. Dios quiere usar su vida, pero lo que pasa es que no estamos dispuestos a ir la segunda milla y ahí perdemos nosotros. ¿Quiere ver milagros? ¿Quiere ver la mano de Dios en su vida, en su familia, en su matrimonio, en su trabajo, en su negocio? Vaya a la segunda milla y Dios hará maravillas. Guarde este sermón en su corazón y póngalo por obra. Cosas grandes hará Dios en nosotros, en su nombre. Así que gracias por conectarse. Mañana vamos a continuar a las 6 de la tarde con la lectura y el estudio del Nuevo Testamento. Viernes 6 de la tarde, discipulado para matrimonios. Invite vecinos, familiares al discipulado de matrimonios. Esté dándole publicidad a las páginas, gane a otros, use todos los recursos para ganar almas, hacer algo más para el Señor. Esto no es solo del pastor y de su familia, no es de los que están sirviendo. Usted puede ser un elemento clave. Así que recuerde estar conectados, comunicados. Así que vamos a despedirnos. Gracias por estar en sintonía. Vamos a despedirnos orando. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sé que has hablado y has retado nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Oh, mi Dios, gracias por los compromisos. Señor, bendice a tu pueblo, mis hermanos y mis hermanas que se conectaron y los que van a ver esta repetición, Señor. Gracias, tócales, Padre. Guarda nuestras vidas. En ti confiamos, Señor, y estamos cubiertos con tu sangre preciosa. Ayúdanos, Padre mío, a descansar esta noche y mañana buscarte con todo el corazón. Gracias por lo que ya hiciste, lo que estás haciendo y lo que harás. Te damos gracias por todo y bendice a tu pueblo, mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. No pierdas el enfoque. Mantén puesta tu mirada en Jesús. El amor de Dios va más allá de lo que nuestros ojos puedan ver. Busca la presencia de Dios. Es el mejor lugar en donde puedes estar. Una vez más, Casa del Alfarero Cubano ha puesto la palabra de Dios hasta donde te encuentras y te invita a su próxima emisión.